Bueno, bienvenidos otra vez al canal, esta vez para hacer una previa de un partido tan interesante como emocionante del que se supone que se vivirá en Samamés frente al actual campeón de Europa. Y para hablar de la previa, pues tenemos a Andrés Onrubia, que muchas gracias por venir, Andrés. Gracias a ti, Asier, y bueno, pues un placer estar aquí en tu canal para hablar de ese gran partido. Es verdad que yo creo que el Athletic es un todo o nada ya para en la Champions. El PSG llega más con una ventaja más holgada, ¿no? en el top 8, pero bueno, yo creo que se puede ver un gran encuentro entre bueno, dos regiones que tienen bastantes cosas en común. Sí, ahora hablaremos en cuestión de lo que es el partido y cómo llega el PSG, sobre todo, pero vamos, no va a haber mejor invitado para hablar de ello, que en este caso vas a ser tú. Así que un poco estaba repasando la liga francesa y también con lo que se compara a todas las ligas, que es con la Premier. Es el punto de comparación en la Champions. La Liga Española, la verdad es que los resultados no acompañan, solo creo que solo es una victoria de los 10 partidos, pero en cambio la Ligue 1 son 4 victorias y 2 empates. Lo primero de todo, ¿a qué se debe estos resultados? Si son de forma casual, también el tener el PSG, ¿no? Al final el actual campeón de Europa tiene algo que ver. No, bueno, sí, el PSG tiene que ver, por supuesto, porque el año pasado, bueno, se eliminó ganó, creo, a todos los equipos de la Premier de la Champions, incluido el City en la fase regular, pero es verdad que cuando vienen a Francia, creo que todos esos resultados han sido en Francia. Creo que no salvo uno, que es el Arsenal Paris Saint-Germain del año pasado en semifinales, que Ujú. ganó 0-1 el equipo de Luis Enrique, creo que casi todos han sido en Francia. Cuando vienen a Francia, bueno, pues son equipos muy físicos en general que por el físico no les pueden superar. Recuerdo hace poco también, por ejemplo, el Toulouse le ganó al Liverpool en la Europa League y creo que eso también denota que son equipos los franceses muy físicos y que te exigen mucho cuando vienen a Francia, no solo los equipos ingleses, sino también equipos españoles, el Mónaco, el el Barcelona, por ejemplo. Pero creo que luego cuando salen a la hora de la verdad les cuesta mucho competir, ¿no? De verdad que ha mejorado esa tónica en los últimos años. Ahora mientras grabamos este vídeo tenemos al Estrasburgo segundo en Conference, al Lyon primero en Europa League, habiendo perdido en la Cartuja contra el Betis, además merecidamente, y al Paris Saint-Germain segundo en la Champions, que eso habla bien, pero creo que cuando van equipos a Francia, sobre todo la Premier, ven que hay un ritmo alto porque la liga al final es cierto que no se puede comparar con las grandes ligas europeas, las tres o cuatro mejores ligas, pero tiene mucho talento y son ligas muy físicas y de un ritmo muy alto, ¿no? Y por eso ficha tanto Inglaterra de Francia. Ujú. Ahora más traído a la mente ese recuerdo del Olympique de Lyon en semis, ¿no? De lo que podía haber sido la final el año pasado, pero en una liga francesa que el líder no es el PSG, como sería de costumbre a estas alturas en diciembre. De hecho, es el Lens, también el Olympique de Marsella está ahí rondando. Ha subido, bueno, también es una preocupación para el equipo de Luis Enrique, porque bueno, en otras campañas ha tenido más fácil, pero ahora en esta temporada justamente también tiene que desviar la atención a lo que es la liga. Sí, bueno, yo creo que también se debe a una serie de circunstancias, por ejemplo, que el PSG no tuvo pretemporada, ha jugado Mm. muchos partidos este año, ha tenido muchas lesiones y Luis Enrique ha rotado mucho, ¿no? en Liga, ha jugado con muchos canteranos, creo que también el hecho de ser tan superior al resto te permite, entre comillas, este tipo de relajaciones. Hay que recordar que este año el PSG para mí ha hecho un inicio de temporada muy irregular y aún así está segundo porque hay un equipo, el Lens, que está compitiendo por encima de sus posibilidades, pero luego si analiza los partidos de Champions, el día del Bayern pudo empatar, es verdad que le pasó muy por encima en el primer tiempo, pero tras la roja Luis Díaz pudo empatar al Bayern y el resto de partidos arrasado prácticamente, ¿no? Es cierto que ante el Mm. Tottenham ganó 5-3, pero cuando tuvo que acelerar lo hizo y pasó muy por encima del Tottenham. Al Atalanta le destrozó, marcó 7 goles en Leverkusen. Ganó al Barcelona en un partido en el que el ataque no había ningún titular porque estaban los tres lesionados. Entonces eso habla bien del Paris Saint Germain. Pero yo sí te digo, ahora mismo, aunque esté el Lens primero a 8 de diciembre, me parece imposible que le quite la liga. O sea, salvo que siga rindiendo este nivel el Lens. Es verdad que no tiene competición europea, pero me parecería un accidente, una hecatombe que el PSG a final de temporada no gane la liga. Y ya no solo que la gane, sino que no la gane de manera holgada. Ya. Entonces, ahora mismo no creo que sea una preocupación, porque el otro día ganó 5-0 al Rennes cuando está a 4 del Lens y si tiene que acelerar, pisa el acelerador, ¿no? Ujú. Sí, y todos estos resultados,
Han sido con sus dos laterales sanos, ¿no? Me acuerdo el día del Barça, pero el día del Bayern creo que ha lesionado Hakimi, ¿no? Sí. También Dembélé. Claro, ¿cómo ha sustituido esos laterales que, bueno, Simeone decía que eran los más importantes en un campo de juego, pero tanto Nuno Méndez como Hakimi eran claves para Luis Enrique? Sí, bueno, pero si analizamos en fase ofensiva, el Paris Saint-Germain no juega con laterales. O sea, al final lo que premia es un poco la ocupación de los espacios, Ujú. ¿no? El PSG no ataca nunca con laterales porque tiene a tres centrales fijos que se van intercambiando las zonas. Puede ser Fabián, puede ser Pacho, el que haga un poco de central izquierdo, se mete a veces Vitinha. O sea, es un poco la riqueza táctica de este equipo, que no hay una posición fija. O sea, tú intentas analizar un partido del Paris Saint-Germain y tienes que pararte mucho porque es que están cambiando de posición constantemente. Eso es una auténtica locura que no puede contener ningún repliegue, ¿no? Y es verdad que son bajas importantes porque, bueno, cuando hay un equipo que le cierra por dentro, ¿no? Que defiende en zona y que le intenta cerrar por dentro, pues normalmente tanto Nuno como Ashraf tienen una arrancada tan poderosa que generan el caos, ¿no? En las defensas rivales. Pero es cierto que yo creo que no estoy notando mucho las bajas de ambos porque una de las claves de Luis Enrique es que independientemente de quién no esté en el campo, el que sustituye tiene el hambre competitiva o sabe ocupar los espacios como lo hacen Ashraf y Nuno. Está jugando Zaire Emery en fase defensiva de Ujú. lateral derecho, que creo que está haciendo una muy buena temporada. Se está hablando poco de Zaire Emery, pero creo que ha recuperado su mejor versión. Tuvo una mala temporada pasada, perdió titularidad, pero está aprovechando muy bien la baja de Ashraf. Y luego en la izquierda está jugando Lucas. Yo creo que va a jugar Lucas ante el Atlético. Es verdad que puede que vuelva Nuno, pero no creo que sea titular Nuno Méndez Ya. porque está siendo muy cauteloso Luis Enrique con los periodos de recuperación de los lesionados. Y Lucas, bueno, no está jugando del todo mal, pero Ah, no, espérate, Lucas está sancionado, que vio la roja ante el Tottenham. Entonces no sé a quién va. Pues vamos a ver a quién pone de lateral izquierdo, ¿no? O Porque sea que no. ahí tiene un Claro, Lucas no problema. está. Entonces igual vuelve Méndez y le pone titular. Pero no lo sé, porque sería que iba Sí, sin jugar 2 semanas o 3. Es que ya no sé. justo has comentado de los lesionados que le están metiendo poco a poco pues viendo las últimas suplencias de Dembélé, ¿no? Después de la lesión del Bayern, pues esa referencia de meterle poco a poco. Sí que cambia, no la manera de jugar, pero sí los perfiles, obviamente, y el nivel, tanto de Zaire o Lucas, pues no se puede comparar quizás con el de Nuno y Hakimi, pero el que mantiene el nivel es Vitinha, ¿no? Ya demostró que el año pasado no sé si puede ser también candidato a Balón de Oro como lo fue Dembélé, pero este año, con la ausencia de todas las bajas que está teniendo, seguramente si el PSG termina consiguiendo el título, pues se podría hablar también de él, ¿no? Sí, sí, a ver, Dembélé, el caso es que creo que lleva 2 goles en lo que Ujú. llevamos de temporada y ha jugado 480 minutos. O sea, yo creo que el Balón de Oro que ganó, desde que ganó el Balón de Oro, es que no se lo ha visto en el campo prácticamente. Mientras hagamos este vídeo, no sé cuándo saldrá, es duda para el partido porque tiene una gripe. Sí, una gripe. Sí. Sí, entonces no sé si va a llegar al partido, pero yo aún no teniendo la gripe, creo que no seré titular, porque Ya. no está rindiendo bien. O sea, sale al campo y va midiendo muchos esfuerzos. Yo no sé si es por el año del Mundial o porque tiene miedo a una recaída. Es cierto que el año pasado a estas alturas lleva 5 goles Mm. y luego tuvo esa explosión en diciembre, enero, que fue apoteósica, pero no está haciendo la mejor temporada en Belé. Bueno, Vitinha, el problema de Vitinha, bueno, el problema para los rivales que juegan contra Vitinha es que da igual si le presionas que si repliegas. O sea, si le presionas, se mueve a una velocidad tremenda con balón y sin balón. Hay que estar pendiente. De hecho, el Mónaco lo hizo bien hace poco, que le ganó 1-0 porque puso a Minamino sobre Vitinha, pero Minamino hizo un esfuerzo que en el minuto 60 no podía más. Porque es que le persiguió por todo el campo y lo hizo bien, ¿no? Yo creo que es la única manera de defenderle, que no reciba, que no controle ni siquiera, porque es que al Ya. final, bajo presión es buenísimo y cuando no le presionas es que te atrae con esa conducción pegada al pie, obliga a saltar a alguien y ya genera un espacio libre que lo ocupa muy bien sus compañeros, ¿no? Es un medio centro completísimo. Para mí el año pasado yo creo que fue el mejor medio centro del mundo. O sea, puede estar Ujú. ahí Pedri en conversación, pero ganó la Champions, Vitinha hizo una final de Champions impresionante y creo que se merece ese reconocimiento. Y ha empezado la temporada como un tiro. De hecho, marcó un doblete ante el Tottenham, hizo 2 golazos en el partido previo al Athletic Club de Bilbao. Entonces yo creo que está a un nivel casi imparable ahora mismo Vitinha. Sí, sobre la manera de defender, ¿no? Que comentabas tanto de Vitinha también como el equipo general de Luis Enrique. Recuerdo, bueno, has comentado todo el contexto que tenía el equipo bueno, el PSG, que venía sin pretemporada. Ese primer partido pues, prácticamente le pilla en los inicios contra el Tottenham. Sí. eh, pero sí que recuerdo el partido de Toulouse, que le ganó el Toulouse. Y algunos partidos más que
se enfrentan a líneas de 5, ¿no? A líneas de 5 defensas, donde ahí, en vez de ser defensivos o replegar en campo propio, pues van a buscarles a todo el campo y prácticamente hacer un partido de 11 contra 11 durante todo el campo. ¿Cómo han sido las derrotas este año del PSG? También consciente de las bajas que ha tenido el equipo, pero más por la forma, ¿no? Te preguntaba a ver por forma de cómo han sido, cómo han llegado. Bueno, yo creo que el mejor sistema para defender al Paris Saint-Germain, creo que lo he comentado alguna vez, es una especie de 5-2-3, ¿no? Para evitar que te generen superioridad en todas las zonas del campo, ¿no? Porque al final ellos sacan la pelota normalmente con tres centrales Mm. fijos, luego verá que alterna mucho la movilidad de los tres del medio, pero puedes tener un marcaje individual ahí, y luego la línea de 5 que sea agresiva, ¿no? Cuando haya alguna recepción entre líneas o balones al pie de jugadores por fuera. Bueno, la derrota en Marsella yo creo que le pilló en un contexto raro porque fue el día del Balón de Oro, porque se suspendió el partido el domingo porque había una lluvia Sí. tremenda en Marsella, Mm. pero creo que no mereció ganar ese día, o sea, para mí el Marsella fue superior. Y luego la otra derrota fue ante el Mónaco, ¿no? Bueno, la del Bayern. El Bayern le defendió 5-2-3, pero unos marcajes individuales de extremos que había momentos en los que Upamecano estaba a la altura de los delanteros persiguiendo a un jugador del PSG y está Luis Díaz de lateral derecho porque tenía que perseguir a Uno Méndez, ¿no? O sea, eso requiere un esfuerzo físico y unos riesgos tremendos porque al final si uno pierde la marca de esos Claro. marcajes individuales, el que está marcando a otro futbolista no va a ir a la cobertura, ¿no? Eso genera, es un riesgo, pero si lo tienes trabajado es un sistema que le hace daño al Paris Saint-Germain. Y la del Mónaco fue, bueno, parecida, ¿no? Le fue a presionar hombre a hombre. Lo que te he dicho de Minamino, sobre todo Minamino hizo un camino intermedio entre Vitinha y ese primer pase a Vitinha, porque presionó muy bien a Marquinhos también. Y creo que le defendió muy bien el Mónaco al Paris Saint-Germain. Es cierto que fue un partido bastante flojo del equipo de Luis Enrique, pero para mí más mérito del Mónaco. No sé cómo presiona el Athletic, le he visto algún partido, creo que suele presionar en 4-4-2, que no es un marcaje individual puro. Sí, un poco híbrido, Sí, pues el estilo de Iraola, un poco de toda esa presión. En el último partido, por eso preguntaba también, porque el último partido frente al Real Madrid, que estamos viendo que es una receta para atacarles o defenderles, que es muy, muy clara, ¿no? Que es presionarle en los reinicios de juego de saque de puerta y luego hundirte atrás, básicamente, aunque no seas sí, un equipo, sí. aunque seas un equipo que estés preparado para hundirte atrás, es que el Madrid no te da muchas complicaciones para defender atrás. Y el Atleti, pues ese partido entre miras del miércoles sí que dudó un poco entre la última línea, ataca el Sí, Madrid. también lo que noté, bueno, no estuve viéndolo en casa Mm, el partido, lo vieron, creo que fue en un bar. Algo me fijé de que el Madrid a veces ponía a Tchouaméni de central, ¿no? Le ponía sí, muy sale atrás con y eso le tres. creaba una superioridad y creo que eso no ajustó, creo que no ajustó del todo bien ahí Valverde, ¿no? Sí, Entonces, y dale, dale, dale. vamos a ver cómo presiona una línea de tres, ¿no? Es interesante porque al final donde atrae más el Paris Saint-Germain es ahí, ¿no? En ese primer pase a la espalda de la primera línea de presión, ¿no? Porque al final se mueven mucho los tres por ejemplo, Fabián puede atacar la espalda del extremo, eh, Vitinha por detrás de la doble punta, ¿no? Se mueven mucho los tres, ¿no? Entonces eso vamos a ver cómo presiona el Athletic. Yo creo que no va a ser una presión asfixiante quizá durante los 90 minutos, pero el primer minuto de partido yo sí me espero un Atlético como ante el Madrid, ¿no? Yendo a morder y intentar, aunque claro, eso genera unos riesgos porque vimos el golazo de Mbappé y el Paris Saint Germain tiene delanteros que al espacio van como aviones. Cabarasquelia, Barcolá al Sí. espacio me parece mejor que pidiéndolo al pie y ahí asumes un riesgo que puede ser peligroso, ¿no? Sí, lo que más daño le hizo al Atleti fue esos envíos en largo y ganar la espalda a los centrocampistas, ¿no? Al final, si estás tú presionando con dos centrocampistas y tienes que tapar, por ejemplo, la salida de Vitinha por dentro o una posible salida de tres, pues un balón largo y un balón dividido, pues ahí se genera el espacio. Al final ahí tienes que meter una basculación, ¿no? Por ejemplo, si es Sí, una línea casi de tres orientar. o si es una, porque no va a poner línea de tres, claro, que no juega nunca así. No. Pero claro, ante este equipo que te pone a veces hasta cinco jugadores en campo rival y se mueven tanto los jugadores, yo creo que una línea de tres es la mejor manera, en mi opinión, de intentar Mm, contenerles, ¿no? Pero es muy difícil esto porque luego en el campo ves que se mueven los tres mediocentros ya. y tú puedes marcarles individualmente, pero hay un momento en el partido que el jugador no puede correr 90 minutos, tiene que replegarse, ¿no? Las veces que se ha enfrentado a líneas de tres ha compensado un poco con los extremos, ¿no? Ya sea Berenguer o bueno, el extremo derecho o el extremo izquierdo que salta sobre el central y a partir de ahí obliga al equipo rival a jugar sobre un lado y ahí pues el Atleti está en uno contra Sí, uno de marcas y mantienes ese jugador más que tienes atrás que
puede ser el mejor caso, el mejor escenario para el Atleti, pero claro, es lo que dices, que es que estamos hablando de nombres del mejor centrocampista del mundo, junto con Pedri, que es Vitinha, ¿no? Aparte de Vitinha, ¿qué nombres también llegan? No sé si en racha, pero apuntabas a Kvaratskhelia en el último partido, con espacios. eh, Puede ser también, ¿no? Del tridente de ataque, el que más en forma llegue. Bueno, es verdad que Kvaratskhelia en Liga estaba rindiendo muy por debajo de lo que se esperaba de él. Estaba rindiendo mejor en Champions que en Liga. El otro día es cierto que hizo buen primer tiempo, marcó un doblete, Ujú. pero su primer tiempo fue bueno. Y verdad que lo hizo muy bien Luis Enrique porque puso falso 9 Mm. y le aclaró mucho el espacio, ¿no? Cuando encaraba para que no hubiese cobertura de central de esa línea de tres. Y creo que eso también le potenció por el campo abierto cuando arranca, es muy difícil de frenar. Luego, bueno, el medio campo, para mí, Neves también es muy importante, ¿no? Porque supongo que compensa es todo lo que ocupa de espacio Vitinha. Y luego la línea defensiva, Pacho Marquinhos, pues está a un gran nivel, ¿no? Creo que son. Bueno, Ujú. Marquinhos en el Champions ha bajado bastante este año. O sea, todavía no está a su mejor nivel, porque ante el Tottenham y el Bayern dejó muchas dudas, pero Pacho sigue siendo un central poderosísimo, ¿no? Yo, donde más daño le hacen al Paris Saint-Germain, y creo que aquí puede explotarlo el Athletic, que de hecho creo que el otro día vino un gol así de esa transición en la banda izquierda, es que el Paris Saint-Germain cuando no acaba jugada tiene un latifundio a la espalda de los centrales, ¿no? Así le Ujú. ganó de los laterales, perdón. Y no van a estar dos correctores como Méndez y Ashraf. Y así le hizo mucho daño el Chelsea en la final de la, del Mundial de Clubes. No jugó Pacho, es verdad, jugó Beraldo, que yo se Sí, notó que mucho, para pero corregir. sí, pero el otro día, pero Cole Palmer creo que en la banda derecha hizo mucho daño al Paris Saint Germain. Yo creo que ahí puede estar el partido, ¿no? Que si cuando robe el Athletic, los extremos salgan como aviones al contragolpe y busque esa espalda Mm. de los laterales, que no va a tener laterales puros el Paris Saint Germain el próximo día, ¿no? Sí, contra el Atlético de Madrid. eh, bueno, vino acabó jugada el Atlético de Madrid, pero sí que blocó bien Unai Simón el balón y luego pues pudo poner en transición a Nico y atacar, bueno, pues claro, a Nahuel Molina, bueno, de nivel tampoco anda del más alto porque estaba Marco Llorente antes, pero sí que tenía como salida ese espacio entre el lateral y la banda, en el caso del Atlético de Madrid, que creo que puede ser que pueda explotar el Atleti y los dos centrocampistas con Jaure y Galarreta que tengan ese pase de seguridad y a partir de ahí, pues bueno, pues ya generar, crear y sobre todo, pero bueno, lo más que va a ser será un PSG con balón, acumulando mucho balón, ¿no? Un contexto de partido en el que quizás como el Arsenal, que también ha pasado por San Mamés, pretenda reducir el impacto inicial o el impacto durante los primeros 45 minutos reduciendo el ritmo de juego o quizás crees que Luis Enrique puede optar por asumir ese uno contra uno que quizás te plantee el Atleti y un ritmo alto de encuentro. Bueno, el caso es que yo creo que si analizamos los partidos del PSG en Champions, ha salido como un avión en casi Mm. todos. Mira que ante el Tottenham no terminó de invocar las ocasiones que generó en la primera parte, pero ante el Atalanta fue un festival, ante el Leverkusen fue un festival, ante el Barça creo que empezó mejor el Barça, pero luego supo controlar el partido y con balón hundió al Barcelona. Y yo creo que sí, al final tiene jugadores para dormir el ritmo del partido. Cuando tiene la pelota Vitinha, Neves yo creo que va a jugar Fabián, ¿no? El otro día no jugó, Sí. pero va a titular. Son tres jugadores de un muy buen pie, además también la movilidad que tienen, ¿no? Porque si me dices que es un 4-3-3, pues bueno, lo puedes presionar bien, pero es que es un 4-3-3 en el que los tres mediocentros se mueven por todo el campo, ¿no? No es que Ujú. vayan a estar fijos, y eso genera unos espacios, unos desequilibrios, porque no sabes si ir a la presión, si te va Fabián a la banda, quién ajusta ese desequilibrio, pero creo que va a ser un PSG que va a intentar dominar y ser protagonista como siempre lo hace e imprimir un ritmo alto en los primeros minutos, como el Atleti, ¿no? Ujú. Pero si presiona hombre a hombre, ahí está el riesgo de que un envío largo de Vitinha a la espalda de la defensa del Atleti pues puede ser ocasión de gol clara. Ujú. Ya las dos últimas, primero la profundidad del banquillo del PSG, que sorprendentemente, bueno, no sé qué opinión tienes tú, pero cuando veo yo el banquillo del Arsenal, por ejemplo, sí que veo pues un segundo once muy potente. Fue el caso también en Samamés, que salió Martinelli, salieron Sí. jugadores desde el banquillo y que resubieron el partido. Y ahí se notó también la diferencia que estamos viendo ya con 5 cambios.
Y también preguntarte por el portero, por Chevalier, ¿no? Que se cargó, bueno, no sé si se cargó, pero Donnarumma se fue del PSG en verano, un poco por el juego de pies, ¿no? Que quería Luis Enrique, ha llegado Chevalier. No sé si te he leído que dejó algunas dudas y ahora mismo el último partido fue suplente o estaba lesionado. No, estaba lesionado. No, Ujú, vamos a ver, yo no voy a llegar al partido ujú. de mañana, perdón, de miércoles cuando estamos Sí. grabando este vídeo. Bueno, sí, fue una decisión importante. Luis Enrique, es verdad que Donnarumma encaraba su último año de contrato. No era un perfil que le gustara mucho a Luis Enrique, verá que el año pasado, pues la temporada pasada de Donnarumma fue un escándalo. O sea, en la Champions Ujú, que hace de enero a mayo me parece impresionante. Pero al final entró en el último año de contrato y bajo el pretexto de que no le quedaba ese año de contrato y que no le gustaba, pues ficharon a Chevalier, que bueno, venía a hacer una buena temporada en el Lille. Es cierto que no es lo mismo jugar en el Lille que en el Paris Saint-Germain, la exigencia es mucho mayor en el Paris Saint-Germain. sí. No empezó bien la temporada, es verdad que ha tenido algún buen partido, ha tenido buenas paradas, pero de momento su rendimiento no ha sido el esperado. De hecho, ante el Tottenham creo que no digo que sean cantar los 3 goles, pero creo que puede hacer más en 2 de los 3 goles que le marca el Tottenham. Es un bordero que va muy bien de reflejos, tiene unos reflejos extraordinarios, pero en las salidas laterales y en los centros de córner o jugadas a balón parado se queda mucho en el área y eso puede permitir una jugada de peligro. De hecho, el Mónaco hace poco, en el partido que pierden en el Luis II, creo que en la primera parte el Mónaco no mete todos los corners porque pone balones al área pequeña y Chevalier no sale, ¿no? Y ahí puede ser otro aspecto a explotar para un PSG que sufre mucho en esas jugadas a balón parado en defensivas. Ujú. Y sobre la profundidad de banquillo, ¿cómo ves el equipo que ha formado el PSG? Porque sí que también está tirando de canteranos, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo lo ves respecto a ese aspecto? bueno, tiene perfiles interesantes, ¿no? Al final está tirando de canteranos porque no ha querido fichar en verano, ha fichado a Zabarni, que no Ujú, juega sí. mucho, y a Chevalier. Entonces está utilizando bastante a Yantú, que para mí es el más interesante de todos, que tiene 17 años. En Bay el otro día marcó su primer gol como profesional. Creo que va a ir a la Copa África con Senegal y tiene 17 años también. Y está dejando muy buenas sensaciones, un extremo muy eléctrico. Luego Mayulo, es verdad que no es un delantero que para mí tenga una habilidad con el balón dominante, pero creo que se posiciona muy bien en el campo, ¿no? Es un jugador Ujú, que puede desarrollarse como falso 9 porque interpreta muy bien el juego, ¿no? No sé, por poner un paralelismo, no digo que va a ser igual, obviamente, pero es un ya. poco el perfil Thomas Müller, ¿no? Que era un delantero que técnicamente no era un privilegiado, pero que tenía esa inteligencia de juego para estar siempre generando espacios o moviéndose en función de donde demandaba la jugada, ¿no? Entonces creo que es un perfil interesante porque no es una referencia, pero se mueve muy bien. Y luego tiene, bueno, pues no está Doué, que está lesionado. Dembélé no ha terminado de arrancar y por eso ha empujado a Luis Enrique pues, a utilizar a jugadores menos habituales. Y Gonzalo Ramos, bueno, es un delantero que Ujú. para mí es un delanterazo, pero que cuando juega titular no rinde bien y cuando juega de suplente pues suele marcar casi siempre, ¿no? Por eso le utiliza de suplente yo creo Luis Enrique. Y entonces, ¿qué once esperas para el encuentro en San Mamés? Ante las dudas, bueno, la gripe de Dembélé, pero bueno, aún así comentabas de que no lo veías como titular por el rendimiento que estaba dejando. Entonces, no sé qué once. Bueno, yo creo que va a ser Chevalier si llega, que no sé, Ujú, yo creo que sí va a llegar. Saire-Emery, Marquinhos, Pacho, la izquierda no sé, yo creo que va a jugar Nuno ya. Méndez, pero claro, no saben, pues, es que si no llega Méndez, igual pone a Marquinhos de lateral izquierdo y pone a Zabarni en central, porque la salida al final es de 3 centrales, ¿no? Eso tampoco le varía mucho. Sí. Puede ser, no lo sé. O Pacho incluso de lateral izquierdo, no sé, vamos a ver. Y luego en el centro del campo, bueno, Vitinha, Neves, Fabián, y en ataque ahora va a ser Barcolá, Mayulu, Kvaratskhelia. Creo que va a Ujú. ser ese el 11 que va a utilizar Luis Enrique en San Mamés. Sí, con las dudas del 9, ¿no? Que ha probado diferentes 9, también con esa duda de la sanción del lateral izquierdo. Pero bueno, nada, muchas gracias Andrés por pasarte por aquí. Ya te digo que un placer y que muchas gracias. Y que bueno, no te voy a recomendar que te sigan porque seguramente todo el mundo que te hable de la Liga Francesa o esté interesado ya sabe quién es Andrés. Así que nada, un placer, tío. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ya te lo he dicho en privado que creo que haces un trabajo extraordinario. Ya te seguía cuando antes de la mutación de tu cuenta a ser ya de un perfil más profesional. Y nada, que muchas gracias por la invitación y por todos tus elogios. Un fuerte abrazo y esperemos ver un gran partido en San Mamés.